Tienen poder centralizado en manos que nunca verás. Y cuando Thomas Schelling se despertó aquel martes de noviembre de 1962, no sabía que estaba a punto de dibujar el mapa invisible del mundo moderno. La llamada llegó a las 4:37 de la mañana. Voz tensa, contundente. Te necesito en Washington, ahora. Al otro lado de la línea, un general Schelling conocía de los pasillos de la corporación Rand, ese grupo de expertos financiado por el Pentágono, donde las mentes más brillantes de Estados Unidos convirtieron la teoría de juegos en doctrina militar. Schelling era economista, especialista en comportamiento estratégico. Sus estudios sobre los puntos focales, esos acuerdos tácitos que surgen sin comunicación directa, habían atraído la atención en círculos muy específicos, círculos donde no solo se planeaban guerras, sino la arquitectura permanente del control global. 3 horas más tarde, estaba sentado en una habitación sin ventanas en el sótano de un edificio gubernamental. En la mesa, 7 hombres, sin uniforme, sin identificación visible. Uno de ellos abrió una carpeta y deslizó 3 fotografías aéreas por la superficie de caoba. Misiles soviéticos en Cuba, dijo la voz impasible. La crisis ya se ha resuelto públicamente, pero lo que ocurrió entre bastidores no se puede repetir. Nunca más podremos depender de la suerte, de los teléfonos rojos o de la buena voluntad de Khrushchev. Schelling miró las imágenes, luego miró a los hombres, y lo entendió. No estaba allí para evitar guerras, estaba allí para rediseñar algo mucho más profundo, la forma en que se tomarían las decisiones críticas de ahora en adelante, no por los presidentes, no por los parlamentos, pero a través de estructuras que operarían más allá de la votación, más allá de la transparencia, más allá del alcance de cualquier ciudadano común y corriente. Necesitamos un sistema que funcione independientemente de quién esté en el poder, continuó el hombre. Algo que sobreviva a elecciones, crisis, cambios de gobierno, algo permanente. Schelling asintió lentamente. Ya lo había pensado. Sus artículos académicos sobre compromisos que se refuerzan a sí mismos eran, de hecho, manuales sobre cómo crear estructuras de poder irrevocables, cómo transformar decisiones temporales en realidades eternas. Lo que no sabía era que esa reunión era solo la punta de una operación que había estado en marcha desde 1947, y que su trabajo, sus teorías sobre la coordinación sin comunicación, sobre cómo crear un consenso invisible, sería la última pieza de un rompecabezas que comenzó 15 años antes, en la conferencia de Bretton Woods, porque mientras el mundo celebraba el fin de la crisis de los misiles, se estaba armando otro tipo de arsenal, no de ojivas nucleares, sino de instituciones, tratados, consejos y mecanismos financieros que operarían para siempre fuera del alcance de la democracia. Y la genialidad diabólica del plan era simple: hacer que todo pareciera técnico, burocrático, demasiado aburrido para que a la persona promedio le importe. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó el hombre del maletín. Schelling miró por última vez las fotografías de los misiles. Luego respondió: 6 meses, quizás menos. No estaba mintiendo. En 4 meses y medio el proyecto estaría listo. Y cuando así fuera, la centralización del poder mundial ya no dependería de dictadores, golpes de Estado o invasiones. Dependería de algo mucho más eficiente: el consentimiento fabricado mediante complejidad técnica. Pero esta mañana de noviembre guardaba otro secreto, un detalle que solo saldría a la luz décadas después, cuando documentos desclasificados revelarían el nombre del proyecto: Operación Mano Firme, Mao Firme. El objetivo nunca fue prevenir las crisis. Era para garantizar que, pasara lo que pasara, el control permanecería exactamente donde siempre había estado, solo que ahora, invisible. Si está empezando a darse cuenta de que la historia que le han contado sobre el equilibrio de poderes y el orden internacional basado en reglas podría no ser toda la verdad, quédese conmigo, porque lo que Schelling construyó en esos 4 meses no fue una teoría, fue el modelo para el mundo en el que vivimos hoy. El hombre que le entregó el maletín a Schelling esa mañana tenía un nombre: David Rockefeller. Pero yo no estaba allí representando a la familia. Estaba allí representando algo más grande: el Consejo de Relaciones Exteriores, esa discreta organización de Manhattan que desde 1921 había servido como sala de espera para futuros secretarios de Estado, directores de la CIA y presidentes de bancos centrales. Rockefeller tenía 47 años. Acababa de asumir el cargo de presidente del Chase Manhattan Bank. Y había un problema: ¿cómo garantizar que los intereses financieros estadounidenses siguieran protegidos incluso cuando presidentes hostiles a Wall Street llegaron al poder? ¿Cómo crear un sistema a prueba de elecciones? La respuesta está en las teorías de Schelling.
Pero la ejecución requería algo que ningún economista podía hacer por sí solo. Había que contratar a los arquitectos adecuados, personas que entendían no solo la teoría, sino también la ingeniería institucional, cómo transformar ideas en estructuras concretas e irreversibles. Y eso es exactamente lo que pasó. 3 semanas después de esa reunión, Schelling recibió una segunda llamada, esta vez a Nueva York. Dirección: Harold Pratt House, sede del CFR en 68th Street, habitación privada en el 3er piso. Cuando entró, había 12 personas alrededor de la mesa. Reconoció algunas caras: McGeorge Bundy, asesor de Seguridad Nacional; Robert McNamara, secretario de Defensa; y otros que nunca antes había visto. Hombres sin cargos públicos, pero con un tipo de autoridad que no requería títulos. Bundy fue directo. La crisis cubana expuso una debilidad fatal. Las decisiones críticas dependen de las personas. Y las personas cambian, mueren, pierden elecciones. Necesitamos algo que funcione de todos modos. McNamara añadió, mirando a Schelling: usted escribió sobre la estrategia de compromiso, sobre cómo crear situaciones en las que retroceder sea más caro que avanzar. Necesitamos esto a escala global, permanente. Schelling abrió su cuaderno. Empezó a dibujar. Estás hablando de un sistema de niveles, dijo. En primer lugar, se crean instituciones técnicas, bancos centrales, fondos monetarios, agencias reguladoras, cosas que parecen neutrales, burocráticas. En segundo lugar, estas instituciones están interconectadas a través de tratados que requieren unanimidad para ser revocadas. En tercer lugar, los puestos se cubren con una rotación controlada, siempre las mismas personas circulando entre el gobierno, el sector privado y la academia. Un hombre al fondo, más tarde identificado como Henry Kissinger, entonces profesor de Harvard, interrumpió: ¿y cómo nos aseguramos de que esto sobreviva a las crisis de legitimidad? ¿Gobiernos populistas? ¿Movimientos nacionalistas? Schelling sonrió, por primera vez desde que entró en la habitación. Convertir todo en lenguaje técnico. Nadie derroca una institución que no comprende. Si se llama coordinación de la política monetaria internacional, en lugar de control centralizado de divisas, nadie saldrá a las calles a protestar. La complejidad es un escudo. El silencio que siguió estuvo fuera de toda duda. Se trataba de reconocimiento. Todos allí sabían que Schelling acababa de verbalizar lo que algunos habían estado tratando de construir durante años. Desde Bretton Woods, desde la creación del FMI y el Banco Mundial, desde la primera reunión del Club Bilderberg en 1954. Pero faltaba algo. Faltaba la capa final, los más invisibles. Fue entonces cuando Rockefeller colocó sobre la mesa un documento de 47 páginas. Título: Red de Coordinación Transatlántica, Propuesta de Integración Permanente. Autor: no identificado. Esto, dijo Rockefeller, es el plan. Schelling, vas a convertir esto en una doctrina operativa. Bundy y McNamara van a implementar la parte gubernamental. Kissinger va a estructurar la parte diplomática. Y yo voy a asegurarme de que Wall Street esté en línea. Schelling hojeó el documento y sintió algo que nunca antes había sentido. No era miedo, no era emoción. Fue la escalofriante sensación de ver, impresa en papel con membrete, la siguiente fase de la historia humana. Una fase en la que el poder ya no se ejercería mediante la conquista o la coerción directa, sino mediante una interdependencia fabricada. El plan era simple en la superficie, diabólico en su ejecución: crear organizaciones internacionales que parecieran colaborativas, pero que en la práctica concentraran el poder de veto en manos de unos pocos. Establecer consejos consultivos compuestos siempre por los mismos nombres, circulando entre sectores. Convertir las emergencias en oportunidades para aprobar tratados temporales, que pasarían a ser permanentes. Y sobre todo, utilizando un lenguaje tan técnico que cualquier oposición pareciera ignorancia. ¿Cuánto falta para que esto esté operativo?, preguntó McNamara. Depende, respondió Schelling. Si queremos algo sólido, que sobreviva generaciones, necesitamos al menos 3 décadas de plantar las semillas, capacitar a las personas adecuadas, crear la narrativa correcta, hacer que parezca inevitable. Rockefeller asintió. 30 años es aceptable, siempre que sea irreversible. Y así fue. En 1992, cuando la Unión Soviética ya había caído y el mundo celebraba el fin de la historia, la arquitectura diseñada en esa sala era completamente funcional. G7, G20, Banco de Pagos Internacionales, Comisión Trilateral, Foro Económico Mundial, estructuras que operaban por encima de los gobiernos, coordinando políticas sin necesidad de aprobación popular. Pero algo estaba a punto de suceder que ni siquiera Schelling había previsto, un giro que lo cambiaría todo.
porque mientras construían esta máquina de control descentralizado pero coordinado, alguien estaba observando, alguien que entendía el juego mejor que cualquiera de ellos. Y él tenía su propio plan. Aquel alguien acababa de ser designado para un puesto oscuro en una agencia federal al que nadie prestaba atención. Pero en menos de 10 años utilizaría exactamente las mismas herramientas que había creado Schelling, solo que con un propósito completamente diferente. Su nombre era Paul Volcker, y en 1963, mientras Schelling esbozaba teorías del control invisible en habitaciones privadas, Volcker era solo un burócrata de 36 años del Departamento de Ciencias. Oro, demasiado alto, torpe, con un puro colgando permanentemente de la comisura de la boca. El tipo de figura que pasaba desapercibida en los pasillos del poder. Pero Volcker tenía algo que ninguno de esos hombres sentados en la mesa del CFR poseía: paciencia estratégica y una comprensión visceral de que el verdadero poder no estaba en crear instituciones, sino en controlar el momento exacto para activarlas. Él conocía el plan. Lo supe porque, al contrario de lo que pensaban, aquel encuentro en Nueva York no había sido tan privado como imaginaban. Volcker tuvo un mentor, William McChesney Martin Jr., entonces presidente de la Reserva Federal. Y Martin tenía un hábito peligroso: confiar demasiado en su protegido. Una tarde de diciembre de 1963, Martin invitó a Volcker a almorzar, no en cualquier restaurante, sino en el comedor privado de la Reserva Federal en Washington. Entre bocados de salmón a la parrilla, Martin dijo algo que Volcker nunca olvidaría. Están construyendo la jaula perfecta, Paul. Instituciones globales, interdependencia forzada, lenguaje técnico que nadie entiende, pero cometieron un error. Olvidaron que la jaula necesita una cerradura. Y no son ellos quienes controlan la cerradura, somos nosotros, la Reserva Federal. Volcker dejó de masticar. ¿Cómo esto? Martin se inclinó, en voz baja, casi un susurro. Todo este sistema que están estableciendo, FMI, Banco Mundial, acuerdos sobre tipos de cambio, depende de una cosa: la liquidez en dólares. ¿Y quién crea el dólar? ¿Quién decide cuántos dólares hay en el mundo? La Reserva Federal. No el gobierno, no el Congreso, nosotros. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Volcker. Rockefeller, Schelling, Kissinger, todos estaban construyendo la estructura, pero ninguno de ellos controlaba el combustible que hacía funcionar la estructura. ¿Qué pasaría si alguien pudiera controlar no solo la política monetaria estadounidense, sino también el grifo de liquidez global? ¿Me estás diciendo que...? Comenzó Volcker. Estoy diciendo que están creando un sistema que los hará dependientes de nosotros, interrumpió Martin. Y cuando llegue el momento, y llegará, quien quiera que esté sentado en la presidencia de la Reserva Federal tendrá más poder real que cualquier presidente, cualquier congreso, cualquier consejo internacional, porque podrá abrir o cerrar el grifo. ¿Y todos esos organismos que están creando? Vivirán o morirán según nuestra decisión. Fue la conversación más importante de la vida de Volcker, y guardó cada palabra como un secreto de guerra. Durante los siguientes 15 años, Volcker operó en las sombras. Trabajó en el Tesoro, en el Chase Manhattan Bank de Rockefeller, donde observó de cerca cómo pensaban los arquitectos del sistema, y regresó al gobierno en 1969, como subsecretario de Asuntos Monetarios Internacionales. Y fue en esta posición donde ejecutó su primer movimiento. Agosto de 1971. El presidente Nixon necesitaba tomar una decisión impopular: abandonar el patrón oro. Bretton Woods se estaba desmoronando bajo la presión inflacionaria y los crecientes déficits comerciales, pero nadie sabía cómo hacerlo sin provocar un colapso global. Volcker lo sabía. Él personalmente escribió el plan. No lo llamó abandono del oro. Lo llamó una suspensión temporal de la convertibilidad. Lenguaje técnico. Schelling estaría orgulloso. En la práctica, hizo algo extraordinario. Transformó el dólar de una moneda respaldada por oro a una moneda respaldada por confianza. O más precisamente, en una moneda cuyo valor dependería exclusivamente de las decisiones de la Reserva Federal. El mundo protestó durante 3 meses. Luego aceptó, porque no había alternativa. La interdependencia que Rockefeller y Schelling habían construido ya estaba funcionando. Los países tenían deudas en dólares, reservas en dólares, comercio en dólares. Volver atrás significaba colapsar. Y Volcker sonrió torcidamente mientras encendía otro cigarro. Pero no había terminado. Eso fue solo una preparación. El verdadero golpe llegaría 8 años después. En 1979, la economía estadounidense estaba en ruinas. Inflación de 2 dígitos. Alto desempleo. El dólar cayendo en picada. Y fue precisamente en ese momento de aparente debilidad que Volcker fue nombrado presidente de la Reserva Federal.
sus viejos conocidos del CFR, la casa y los corredores de Bretton Woods, todos pensaron que sería gerente, un técnico, alguien que siguiera el guión. No tenían idea de lo que se avecinaba. 3 meses después de asumir el cargo, Volcker convocó una reunión de emergencia del Comité Federal de Mercado Abierto. Era un sábado, inusual. Algunos miembros tuvieron que cancelar compromisos personales para asistir. Volcker entró en la habitación, con un cigarro apagado por respeto al protocolo, y dijo simplemente, aumentaremos la tasa de interés a lo que sea necesario. Y cuando digo necesario, quiero decir, hasta que la inflación se rompa. Incluso si eso significa recesión, incluso si eso significa desempleo masivo, incluso si le cuesta al presidente la reelección. Un miembro protestó, esto destruirá la economía. Volcker se quedó mirando. No, lo reconstruirás, en nuestros términos. Y eso es exactamente lo que pasó. Y entre 1979 y 1982, la Reserva Federal elevó las tasas de interés a niveles nunca antes vistos, hasta el 20% anual. La recesión que siguió fue brutal. El desempleo se disparó. Las empresas quebraron. El presidente Carter perdió las elecciones. Pero sucedió algo más. Algo de lo que pocos se dieron cuenta en ese momento. Ese tipo de interés absurdo hizo que el dólar se apreciara violentamente. Y como el mundo entero estaba atado al dólar, gracias al sistema establecido por Schelling, Rockefeller y compañía, todos los países en desarrollo que tenían deudas en dólares vieron cómo estas deudas se duplicaban o triplicaban en valor real. América Latina se quebró. África se rompió. Parte de Asia se quebró. Y cuando quebraron se vieron obligados a recurrir al FMI y al Banco Mundial, esas instituciones técnicas y neutrales creadas décadas antes. Y estas instituciones impusieron condiciones, privatizaciones, apertura de mercados, desregulaciones. Volcker acababa de hacer lo que ningún ejército podía hacer, conquistar económicamente la mitad del planeta sin disparar un solo tiro, y todo utilizando las herramientas que los propios arquitectos del sistema habían creado. Solo que ahora la máquina ya no les respondía. Respondió a la Reserva Federal. Él le respondió. En 1983, cuando la inflación estadounidense finalmente disminuyó y Volcker comenzó a bajar las tasas de interés, el mundo ya había sido remodelado. Países endeudados, mercados abiertos por la fuerza, recursos naturales vendidos a precios de ganga a corporaciones estadounidenses. ¿Y Rockefeller, Schelling, Kissinger? Observaron desde un palco cómo el sistema que crearon fue secuestrado por alguien a quien subestimaron. Pero había un detalle que ni siquiera Volcker conocía. Un último jugador que observó todo con interés. Alguien que esperó pacientemente su turno para mover las piezas. Y cuando esa persona finalmente actuara, ni Volcker, ni Rockefeller, ni toda la arquitectura de Bretton Woods podrían evitar lo que vino después. Su nombre era Susan Strange. Y nadie la tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. Profesor británico de economía política. Baja, delgada, con gafas gruesas y una forma de hablar cortante que irritaba a los hombres acostumbrados a ser escuchados en silencio reverente. En 1986, mientras Volcker cosechaba los laureles de haber domesticado la inflación, Strange publicó un libro que pasó desapercibido para los grandes medios, Casino Capitalism. El argumento era simple pero devastador. El sistema financiero global se había transformado en un gigantesco juego de azar, donde el dinero ya no representaba la producción real, sino solo expectativas sobre expectativas. Y en este juego, no eran los gobiernos electos los que controlaban las reglas, eran los banqueros centrales no electos y una red difusa de instituciones técnicas que operaban más allá de cualquier responsabilidad democrática. Strange identificó algo que ni Schelling, ni Rockefeller, ni Volcker habían admitido públicamente. El sistema no había sido diseñado para la estabilidad, había sido diseñado para el control mediante la inestabilidad controlada. Ella escribió, las crisis no son fallas del sistema, son características. Permiten a los responsables recalibrar el juego sin tener que negociar con las poblaciones. Cada crisis es una oportunidad para concentrar más poder. El libro vendió 3.000 copias. Fue revisado en 2 revistas académicas y desapareció. Pero hubo alguien que lo leyó. Alguien que no solo lo leyó, sino que entendió las implicaciones. Y que alguien estaba a punto de hacer algo que convertiría la intuición académica en un arma operativa. Su nombre era Alan Greenspan. 1987. 2 meses después de asumir el control de la Reserva Federal de manos de Volcker, Greenspan enfrentó su primera prueba, la caída del mercado de valores en octubre. En un solo día, el mercado se desplomó un 22%. Pánico generalizado. Los economistas predicen otra gran depresión.
Greenspan hizo algo inesperado. En lugar de aumentar las tasas de interés para defender el dólar, como dictaba la ortodoxia, inundó el sistema con liquidez. Abrió las compuertas. Garantizaba que los bancos tendrían todo el dinero que necesitaban para seguir funcionando. Wall Street no solo sobrevivió, salió más fuerte. Y ahí nació algo nuevo. Algo que Strange había predicho pero no había visto en acción. La doctrina del riesgo moral institucionalizado. La garantía implícita de que, pase lo que pase, la Reserva Federal rescataría a los grandes actores. Greenspan llamó a esto liquidez preventiva. Pero el mercado captó el verdadero mensaje. Apuesta todo lo que quieras. Si ganas, el beneficio es tuyo. Si pierde, la Reserva Federal lo cubre. Durante 18 años, Greenspan repitió esta estrategia. Crisis en Asia en 1997, liquidez. Colapso de la gestión del capital a largo plazo en 1998, liquidez. La burbuja de las .com estalló en el año 2000, liquidez. Cada vez más rápido. Y cada inyección de liquidez tuvo un efecto secundario. Infló el siguiente activo. Las acciones se convirtieron en bienes raíces. Los bienes raíces se han convertido en derivados. Los derivados se han convertido en apuestas sobre apuestas sobre apuestas. El sistema que Schelling había teorizado, la interdependencia irrevocable, estaba operando a niveles que ni siquiera él había imaginado. No eran solo países atados a instituciones internacionales, eran bancos atados a bancos, fondos atados a fondos, gobiernos atados a los mercados, todos bailando al son de la Reserva Federal. Pero en 2006, algo empezó a crujir. Greenspan estaba a punto de jubilarse. Ben Bernanke ocuparía su lugar. Y había un problema creciente que todos veían pero que nadie quería nombrar. El mercado inmobiliario estadounidense se había convertido en una pirámide de deudas incobrables empaquetadas como inversiones seguras. Strange, que entonces tenía 79 años y ahora está jubilado, concedió una última entrevista a un oscuro periódico británico. Dijo, construyeron una máquina que necesita crisis para funcionar, y ahora la máquina es demasiado grande. La próxima crisis no será un ajuste. Será el momento en que se caiga la máscara. Murió 3 meses después, octubre de 2006. Y en septiembre de 2008, todo se vino abajo. Lehman Brothers quebró. AIG quebró. Los mercados se congelaron. El sistema financiero global estaba a horas, no días, sino horas, de un colapso total. Los bancos dejaron de confiar unos en otros. Los cajeros automáticos casi se quedaron sin efectivo. Y fue allí donde ocurrió el giro que ni siquiera Strange había imaginado. Bernanke, Paulson, en el Tesoro, Geithner, en la Reserva Federal de Nueva York, todos discípulos del sistema establecido décadas antes, hicieron algo sin precedentes. No solo salvaron a los bancos estadounidenses, salvaron todo el sistema. Inyectaron billones, compraron malos activos, transformaron la deuda privada en deuda pública. Y todo esto lo hicieron sin aprobar nada en el Congreso hasta después del hecho. La justificación fue técnica, riesgo sistémico, contagio, colapso de liquidez. Pero lo que realmente ocurrió fue la mayor transferencia de riqueza de la historia moderna. Las pérdidas privadas se convirtieron en deuda pública. Los banqueros se quedaron con las bonificaciones, millones de hogares perdidos. Y lo más importante, cuando todo se calmó, el sistema estaba aún más concentrado. Los grandes bancos que sobrevivieron absorbieron a los que fracasaron. Las regulaciones creadas para evitar una nueva crisis fueron redactadas por los propios bancos. Y la Reserva Federal obtuvo poderes con los que Volcker nunca había soñado. La autoridad para inyectar liquidez en cualquier institución considerada sistémicamente importante. Traducción. La Reserva Federal se convirtió en el garante permanente de Wall Street, pero hubo una consecuencia no planificada. Uno que ninguno de los arquitectos del sistema había previsto. La gente empezó a prestar atención. 2011. Movimiento Ocupar Wall Street. Jóvenes acampando frente a la bolsa con carteles. Somos el 99%. No fue solo una rebelión contra la desigualdad. Fue el comienzo de una toma de conciencia de cómo funcionaba realmente el sistema. Sobre quién estaba realmente a cargo. Y cuanto más intentaban explicar que todo esto era técnico, necesario, no hay alternativa, más sospechaba la gente, porque se le había caído la máscara, y ahora todos podían ver los cables. Rockefeller murió en 2017, a los 101 años. Schelling en 2016. Volcker en 2019. Greenspan sigue vivo, pero rara vez habla en público. ¿Y el sistema que crearon? Es más fuerte que nunca.
Los bancos centrales coordinan políticas a nivel mundial. El G20 decide reglas que afectan a miles de millones sin necesidad de votación. Los tratados comerciales se negocian en secreto y se presentan como un hecho consumado. Pero ahora hay una diferencia. La gente lo sabe. Es posible que no comprendan todos los mecanismos técnicos, pero lo sienten. Sienten que las decisiones sobre sus vidas las toman en habitaciones que nunca verán, por personas que nunca eligieron, siguiendo intereses que no son los suyos. Y esta conciencia, difusa, furiosa, pero sin una forma clara, es lo único que los arquitectos del sistema no han logrado controlar. Porque se pueden construir instituciones irreversibles, puede crear interdependencias inquebrantables, puede utilizar lenguaje técnico para camuflar el poder bruto, pero no puede impedir que la gente finalmente mire hacia atrás y se dé cuenta de que todo, cada crisis, cada rescate, cada emergencia, que se volvió permanente, fue diseñado exactamente para funcionar así. Si este video está removiendo algo dentro de ti, si comienza a tener sentido porque ciertas cosas nunca cambian, sin importar por quién votes, deja un comentario aquí. Quiero saber, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto no era un fracaso, era un proyecto? Y si este tipo de contenido te hace ver el mundo de otra manera, un me gusta ayuda a que más personas lo encuentren aquí. Thomas Schelling murió sin dar entrevistas sobre aquella mañana de noviembre de 1962. Pero en 2005, al recibir el Premio Nobel de Economía, dijo algo que pasó desapercibido. Las mejores estructuras son aquellas que la gente acepta sin darse cuenta de que las ha aceptado. David Rockefeller escribió en sus memorias: algunos creen que somos parte de una camarilla secreta. Si ese es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de ello. Paul Volcker, antes de morir, dijo: el arrepentimiento implica que había una alternativa. No la había. Susan Strange dejó una frase subrayada 3 veces en sus notas: el poder no está en quien toma las decisiones. Está en quien toma las decisiones quien define qué decisiones son posibles. Y ahí es donde está la verdad. Schelling creó la teoría. Rockefeller proporcionó la red. Volcker demostró que un banco central podía dictar condiciones globales. Greenspan convirtió los rescates en una política permanente. Y Strange admitió: este no era un mercado libre, fue control. Hoy dicen: no hay alternativa. Pero esa frase fue inventada. Se repite hasta que se hace realidad. La genialidad del sistema no está en su fuerza, está en la resignación. Internet cambió eso. La gente conecta los puntos. Vieron que los mismos que provocaron el 2008 fueron llamados a solucionarlo. Vieron que ciertas decisiones nunca cambian, sin importar el voto. La máquina funciona según lo previsto. Los bancos centrales se coordinan sin rendir cuentas. Las instituciones imponen condiciones sin votar. Y cuando alguien protesta, no lo entiendes. Eso es técnico. Schelling hizo que el control fuera teórico. Rockefeller institucional. Volcker operativo. Greenspan permanente. Y vivimos dentro de la máquina. Pero lo notaste. Su mayor activo era la invisibilidad. Ahora ya no son invisibles. La centralización no es un accidente. Es arquitectura. ¿Y las manos en las riendas? Nunca los verás en las elecciones. Pero ahora sabes dónde buscar. Si este video cambió tu forma de ver el poder, suscríbete. El siguiente muestra quién está reprogramando la máquina ahora.